Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Agradecemos al Señor que nos dé la oportunidad de poder tener los medios para poder hacerlo, de poder estar en contacto con ustedes a través de las redes sociales. Y pues queremos, antes que todo, pues saber si ya observaron y vieron el himno que acabamos de subir, Cerca de ti, Señor, y ojalá que lo hayamos cantado junto con los hermanos, junto con la familia, y que esto nos haya servido pues para poder comenzar este servicio matutino. También, hermanos, no sé cuántos ya se agregaron con nosotros para hacer la lectura bíblica. Nuestro hermano Adrián nos hizo el favor de grabarnos la lectura, y ojalá que ya la hemos compartido, hayamos leído lo que el Señor nos tiene que decir en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, en este capítulo 2. Quiero saber si se escucha bien. Si se escucha bien, quiero que me indique, por favor, para poder entonces comenzar con la predicación en esta mañana. Voy a ver si alcanzo a leer desde aquí los comentarios para poder entonces iniciar, hermanos, con la predicación en esta mañana. Ahora sí que, como dicen las redes sociales, indíquenme con un me gusta o con un comentario si se escucha la transmisión, si no hay ningún problema, si el audio está bien, para poder, hermanos, iniciar entonces con la predicación de la palabra de Dios en estos momentos. Muy bien, ya leí que todo bien. Entonces vamos a iniciar, hermanos, si el Señor nos permite, en este momento, la predicación de la palabra de nuestro Dios. Les invito a que me acompañen, por favor, a abrir nuestras Biblias o sus Biblias en el libro del profeta Isaías, por favor, capítulo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 6. Estaremos estudiando los 13 versos de este capítulo. Me voy a permitir leerlos y espero que ustedes me acompañen, por favor, con su vista, y vamos a ir viendo pues lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Libro de Isaías, capítulo 6, los 13 versos, vamos a leerlos. Dice la palabra de nuestro Dios: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto.
hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta mañana le damos las gracias por darnos la oportunidad de poder estar reunidos de una manera virtual y a distancia, congregándonos como su iglesia, con el propósito de alabarle, de glorificarle, de exaltarle, de darle gracias, de darle honra. Y queremos, Padre, agradecer la oportunidad que nos da de poder estar en contacto con mis hermanos a través de esta plataforma. Pedimos que su palabra sea la que hable a nuestras vidas y oramos para que este mensaje pueda llegar no solamente a nuestra congregación, sino que pueda llegar a aquella persona que está necesitando una palabra de ánimo, que está necesitando una exhortación, que está necesitando quizá el poner su fe en la persona correcta que es nuestro Dios. Le pedimos, Padre eterno, que podamos hacer lo que usted nos manda en su palabra, que podamos cumplir los mandamientos, las exhortaciones, y que nos dé la oportunidad, Padre, de siempre ser esos servidores fieles que usted espera y que usted anhela. Gracias le damos y le pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En la historia de la humanidad se han vivido algunas pandemias importantes. Y esto, hermano, lo estamos viendo en estos momentos con esta enfermedad, con este virus que ha llegado hasta nuestra ciudad. Pero la humanidad, nuestra generación, no le había tocado experimentar algo así. Alguna de estas pandemias importantes y grandes a través de la historia del hombre es la peste negra. Se dice que inició se llevó a cabo del 1343 al 1351 y se le considera la pandemia más mortífera y con el impacto más duradero en la historia de la humanidad. Se cree que el brote comenzó en Asia Central, alojada en las pulgas de las ratas negras. Se esparció por toda Europa, usando como medio de transporte a los barcos mercantes. La segunda pandemia después de la peste negra se dio en 1520 y tiene que ver con la viruela. Con 56 millones de muertes, era una enfermedad desconocida en el continente americano, pero llegó con la conquista europea y fue introducida primero en lo que actualmente es México por los españoles, y fue determinante en la caída del Imperio Azteca. Esta pandemia, la viruela, es considerada la segunda mayor en la historia, y hay estimaciones que indican que mató hasta el 90% de la población nativa americana. La tercera pandemia es la gripe española, en 1918 a 1919, con muertes entre 40 y 50 millones de personas. Fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe, esto es el H1N1, y se convirtió en la tercera más letal de la historia de la humanidad, debido a que mostró una tasa de mortalidad muy superior a la habitual. Se estima que infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población global en aquel tiempo. Lo interesante es que España no sufrió particularmente más que otros países la pandemia, pero la posguerra había llevado a muchos gobiernos a censurar los reportes de muertes, como en Alemania, como el Reino Unido, como Francia y como los Estados Unidos. Esto no ocurrió en España, en donde se había mantenido al margen del conflicto, y por eso se empezó a hablar de esta gripe española. Y actualmente nos toca a nuestra generación ser testigos de una enfermedad, de una pandemia conocida como el COVID-19, derivado del coronavirus, y hasta el día de ayer en la tarde o en la noche, el reporte de las autoridades nos hablaba que existían alrededor de 33,000 muertes en todo el mundo. En México se han contabilizado hasta esta mañana solamente 16 casos de defunciones. Oremos para que esto no se convierta en una pandemia también en nuestro país. Oremos para que no nos toque a nosotros el poder vivir esta enfermedad de cerca.
Como ya hemos mencionado, hermanos, este tipo de enfermedades que ha pasado a la humanidad no solamente es algo histórico, no solamente es algo que el hombre ha vivido a través de los siglos, sino que las escrituras mismas en tiempos bíblicos nos habla de estas pestes y de estas enfermedades. Algunos tuvieron que enfrentarse como al sarpullido, a la sarna, a las úlceras, a las fiebres, a la lepra. Y uno de los pasajes más conocidos de las escrituras en donde Dios castigó a un pueblo que cada vez endurecía más su corazón, comenzando con su líder, fue la nación de Egipto. Y las escrituras también nos advierten sobre el futuro escenario que Dios ha profetizado para la humanidad. Es decir, que esto, hermanos, es el principio de parte del plan que Dios tiene para el ser humano. En el contexto en el que vamos a estudiar este capítulo del libro de Isaías, tengo que anotar lo siguiente. Isaías nos habla o relata ese testimonio de lo que él vivió, de lo que él experimentó, cuando la palabra de Dios fue desobedecida en una situación del pueblo de Dios, trayendo consecuencia la repentina crisis causada por la invasión de Judá por los ejércitos arameos e israelitas. Este testimonio de Isaías muestra la manera como se dedicó a persuadir al rey Acaz y adoptar diferentes políticas para confiar en Dios, en lugar de hacer alianzas con otras naciones. Acaz, siendo hijo de Uzías, al ser presionado por los reyes de Efraín, es decir, y Damasco, es decir, Israel del norte, cuando eran persuadidos para hacer una alianza con Asiria, el joven rey no sabía qué hacer. Rechazó el consejo de Isaías y se convirtió en un subordinado de Asiria. Por esto encontramos este capítulo 6, en donde vamos a ver cómo Dios, hermanos, a raíz de la naturaleza del hombre, a raíz de la desobediencia del hombre, a raíz de la rebeldía del hombre, Dios quiere seguir manifestándose, Dios quiere seguirse mostrando al hombre, a la humanidad, aún aquellos que le temen, aún aquellos que ya le conocen. En el capítulo 6, versículo 1, encontramos, hermanos, parte del acontecimiento histórico, parte del contexto en el cual está relatando este acontecimiento el profeta Isaías. Y vamos a ver, hermanos, entonces en este capítulo cómo Dios sigue manifestándose en estos tiempos. El versículo 1 dice de la siguiente manera: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tras 52 años como rey, la lepra ocasionó la muerte del rey Uzías. Fíjese, una enfermedad, una peste, una pandemia, vamos a decirlo de esta manera, tocó al rey Uzías. Y fue un gran golpe, hermanos, para Judá. Fue un rey que modernizó el ejército, fue un rey que estableció la industria del cobre, la industria del hierro, que fomentó el progreso de la agricultura. En este gobierno hubo paz y prosperidad como en la época de Salomón, con sus respectivas diferencias. El pueblo en estos tiempos había quedado sin pastor. Isaías pudo haber reflexionado sobre la grandeza humana que siempre termina en la tumba, comparándola con la soberanía de Dios, con lo sublime y santo que es Dios, con ese Dios creador de todo, con ese Dios que es el Rey de Reyes, con ese Rey que es eterno y digno de toda honra y de toda alabanza, pero sobre todo santo. Hasta estos tiempos, hasta esos momentos, hermanos, ningún ser humano ha visto a Dios. Por lo que Isaías tuvo la visión de la gloria de Dios, tal como lo hizo también Ezequiel en el capítulo 1. Isaías comprendió que la gloria de Dios llena el universo, en donde sus faldas, como dice al terminar el versículo, llenaban el templo. No era un templo terrenal, sino uno más allá de nuestro cielo. Esta experiencia nos recuerda también esa visión profética que tuvo Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Isaías relata el momento en el cual él estaba teniendo esta visión. No podía ver al Señor, hermanos, cara a cara, sino que el Señor se manifiesta, se revela ante él, e Isaías lo ve y lo describe
como aquel Señor santo sublime sentado sobre ese trono alto, y dicen donde sus faldas llenaban el templo. Versículo 2. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Para todos es sabido que Dios ha hecho criaturas celestiales, que Dios ha hecho criaturas para que le sirvan. Y una de estas criaturas, hermanos, son sin lugar a dudas los serafines. Alrededor del trono, dice la Escritura que había serafines. No se nos dice cuántos, no se nos especifica el número de esos serafines, pero considero que no fueron pocos. Y alrededor había estas criaturas celestiales que nos recuerdan a esos seres también celestiales, a esos seres vivientes de Apocalipsis, y que nos habla también con el nombre de los serafines. Ahora, estos seres tenían 6 alas. 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Las 2 alas que cubrían sus rostros era precisamente, hermanos, porque ellos mismos, siendo seres celestiales, siendo seres creados para servir y alabar el nombre del Señor o al Señor, a la persona, no se atrevían a mirar la gloria de Dios. Encontramos las otras 2 alas que cubrían sus pies, y esto les recordaba que tenían que reconocer esa inferioridad que tenían a pesar de estar consagrados al servicio a Dios. Es decir, no tenían que considerarse superiores a Dios, sino que eran seres creados también por Dios. Y dice la Escritura que estos serafines con los siguientes 2 alas simplemente volaban. Y lo hacían para poder cumplir el propósito por el cual Dios les había creado. Encontramos entonces la visión o el momento en el cual Isaías está contemplando al Señor, el trono, toda esa majestuosidad, toda esa gloria, los seres que estaban alrededor del trono, los describe, pero no solamente nos dice aquella visión sobre cómo era físicamente, sino que va más allá. Versículo 3. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías no se limita a describirnos esa visión en la cual Dios estaba manifestando a él de una manera impresionante y majestuosa, sino que nos describe o trata de describirnos aquel momento en el cual estas criaturas celestiales comenzaron a alabar el nombre del Señor. En el versículo 3 nos dice que el uno al otro daba voces diciendo, hablando de los serafines. Ellos tenían ese coro antifonal. Estas criaturas entonces formaron ese coro para anunciar una de las cualidades más importantes de Dios y que es su santidad. Lo vemos, hermanos, en esta porción. Dice que ellos pronunciaron santo, santo, santo. Y dice que no había lugar en toda la tierra donde la gloria de Dios no se manifestara. Es decir, hermanos, que el Señor está dispuesto todavía a seguir presentándose en la vida del ser humano. Está queriendo que el hombre se arrepienta, está queriendo que el hombre le adore. La palabra santo aparece por lo menos 30 veces en el libro de Isaías. Y al declarar estas palabras, santo, 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 se le conoce como la triagión, la triple santidad de Dios. Esta triple santidad de Dios subraya la separación e independencia de Dios frente a su creación caída, aunque en sentido secundario pudiéramos pensar que nos habla de Dios en 3 personas. Pero si nos damos cuenta, los serafines
con esa majestuosidad, con esas dos alas que cubrían sus rostros, con esas dos alas que cubrían sus pies, se decían uno al otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué tanto retumbaba? ¿Qué tanto se manifestaba? ¿Qué tanto podía ver Isaías la gloria de Dios? Que dice en el versículo 4 que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta manifestación, hermanos, del coro celestial, de estas criaturas, de estos serafines, provocaron un temblor. Y dice que el humo llenó toda la casa. Este humo puede representar, hermano, la misma santidad de Dios, algo similar como cuando Salomón dedicó el templo. Esto en Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 10 y versículo 11. La visión que tuvo Isaías en aquel momento cuando el pueblo no quería nada con el Señor es porque Dios estaba manifestando a él. Dios estaba revelando precisamente su carácter, estaba revelando esa santidad, estaba revelando ese poder que tenía, porque dice en el versículo 3, se describe, o los seres celestiales o los serafines lo nombran como Jehová de los ejércitos. No estamos hablando ahorita del amor de Dios, estamos hablando de la santidad de Dios. Estamos hablando de que Jehová es Jehová de los ejércitos y que toda la tierra puede ser llena de su gloria. Una de las características tan importantes de Dios, hermanos, y que no debemos olvidar es su santidad. Pero vamos poquito más adelante. Vamos a leer versículos 5, 6 y 7 para ver aquí, hermanos, cómo Dios revela no solamente su carácter en los primeros versículos, sino que ahora está revelando esa capacidad de perdonar los pecados a todo aquel que se quiere arrepentir o que se arrepiente delante de Dios. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7, voy a leerlos nuevamente, acompáñame con su vista. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines diciendo, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías, al ver la visión de Dios en toda su gloria, con toda su santidad, comprendió algo. Isaías pudo observar y se pudo comparar entonces que había algo grave en su persona. Y esto grave es su pecado. La santidad y pureza de Dios siempre obran en el hombre. Y cuando la santidad y pureza de Dios obran en el ser humano, dan como resultado, hermanos, ese arrepentimiento. Porque podemos ver la santidad de Dios y podemos ver nuestras inmundicias. Podemos ver la majestuosidad de Dios y podemos ver lo insignificante que somos al lado de Él. La santidad de Dios, hermanos, tiene un aspecto moral que se destaca de la naturaleza humana. Por más buena persona que sea aquel hombre o aquella mujer, no se compara con la santidad de Dios. Dice el versículo 5 que cuando estos serafines pronunciaron, dieron voces de santo, 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 cuando temblaron los quiciales de las puertas, cuando la casa se llenó de humo, dice el versículo 5 que Isaías pronunció las siguientes palabras, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Esto, hermanos, es lo que provoca precisamente en la vida del ser humano y aún en nosotros mismos la santidad de Dios. Si nos comparamos con el Señor, pues no tenemos para dónde hacernos, hermanos. La santidad de Dios es algo grande, es algo sublime, solamente le pertenece a Él. Y por esa santidad de Dios
deberíamos considerar nuestra vida así como lo hace Isaías. ¡Ay de mí que soy muerto! Dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Si los labios no están limpios, el corazón también está sucio. Porque dicen las Escrituras que de la abundancia del corazón habla la boca. Tal vez el pueblo e Isaías adoraban a los ídolos al mismo tiempo que adoraban a Dios. Es decir, que estaban, como lo decimos en estos tiempos, con un pie sirviendo a Dios, con un pie sirviendo al mundo. Y probablemente esa era la condición por la cual Isaías declara en este versículo, siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo, dice que también tiene labios inmundos. Por eso, hermanos, lo que hay en nuestro corazón es lo que va a hablar nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Encontramos hombres como Job, en Job capítulo 42 y versículo 6, o un hombre como Pedro en Lucas capítulo 5 versículo 8, que se dieron cuenta de esto mismo al verse confrontados con la presencia del Señor. No eran merecedores de Dios, no merecían el perdón de Dios, no merecían ver al Señor. Pero al Señor, hermano, le ha placido manifestarse al ser humano a pesar de su condición de pecado. Es por eso que la santidad de Dios, hermanos, va a traer en la vida del ser humano precisamente un reconocimiento de esa inmundicia, no solamente de labios, quizá de corazón, no solamente del corazón, sino de todo nuestro ser. En el versículo 5 dice que Isaías habitaba en medio de ese pueblo y termina diciendo en el versículo 5, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué sucede cuando Isaías entonces reconoce la necesidad de Dios, reconoce que es un hombre inmundo, reconoce que es un hombre pecador? Dice el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. La visión de Isaías le ha dado una conciencia dolorosa de su pecado y lo ha quebrantado. Esto es lo que tiene que provocar en nosotros y aún en aquellos que todavía no conocen de Cristo, precisamente esa conciencia de que somos pecadores delante de Dios, esa conciencia de que hemos quebrantado los mandamientos de Dios, esa conciencia que nos va a traer dolor para de esta manera arrepentirnos y quebrantar nuestro corazón. De este modo, hermanos, Dios había preparado algo para darle la limpieza a Isaías y para darle esa comisión. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Mandó a uno de estos serafines que traían un carbón encendido. Esto habla de ese momento de la obra purificadora que Dios hace. Por eso, cuando un pecador se arrepiente, hermanos, es doloroso. Porque tiene que decidir seguir al mundo o seguir a Dios, seguir sirviendo al mundo o comenzar a servir a Dios. Es doloroso porque tenemos que desprendernos, de cosas que nos gustan. Es doloroso porque tendremos que tomar decisiones importantes en la vida. Es doloroso porque necesitamos, hermanos, comenzar a establecer qué es lo que quiero para mi persona a partir de que ya tengo a Cristo en mi corazón. Isaías se enfrentaba precisamente a ese momento difícil. Dice el versículo 6 que estos serafines tenían ese carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. ¿Qué pasó con Isaías? Versículo 7. Dice, y tocando con él sobre mi boca, es decir, Isaías en el versículo 5 reconoció que era un hombre inmundo de labios y que habitaba en un pueblo que también tenía labios inmundos. Y llegan los serafines con ese carbón encendido que fue sacado del altar, llega con Isaías, se acerca a Isaías y dice el versículo 7 que con el carbón tocan su boca.
Dice versículo 7, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El perdón para Isaías había llegado y llegó para limpiarlo, llegó para purificar la parte más afectada de su vida, que eran sus labios. Dios necesitaba a Isaías primeramente limpio de labios y limpio de corazón, porque tenía un mensaje que proclamar a las naciones, porque tenía un mensaje que proclamar al pueblo de Dios. Y si tenía unos labios inmundos, pues era muy complicado que pudiera hacer el trabajo a lo cual el Señor le estaba llamando. Versículo 8 al 10. Encontramos, hermanos, no solamente que Dios está revelando su carácter en los primeros versículos, sino que en los versículos 5 al 7 Dios está revelando su capacidad de perdonar los pecados a todo aquel que se arrepienta. Pero versículo 8 al versículo 10 dice de la siguiente manera: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Aquí, en estos versículos, vamos a encontrar, hermanos, que Dios está revelando el llamado que tiene para Isaías. Dios revela su carácter. Dios revela que tiene la capacidad para perdonar pecados, pero ahora está revelando el llamado que tiene para Isaías y también el llamado que tiene para todo aquel hermano que quiera escuchar la voz de Dios. Dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, las palabras de Dios, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios estaba pronunciando estas palabras delante de Isaías y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Al estar agobiado Isaías por su pecado, no había escuchado la voz de Dios, pero al ser limpiado pudo ver que un mundo necesitaba de ese mensaje. Y Dios entonces hace este llamado, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? A diferencia de Moisés, a diferencia de Jeremías y de Ezequiel, Isaías no presentó excusas, sino que se presentó como voluntario, dando evidencia de la disposición humilde y la confianza plena del profeta, y estaba dispuesto y disponible para llevar ese mensaje al ser humano, aquella persona que lo necesitaba, porque dice en el versículo 8, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios utiliza las palabras ¿quién irá por nosotros?, no está apuntando directamente a la Trinidad, pero sí a la manera como Dios se había expresado anteriormente en Génesis capítulo 1 y versículo 26. Dios estaba poniendo la necesidad, Dios estaba exponiendo cuál era la tarea a hacer a partir de este momento, y Dios estaba esperando que Isaías reconociera que él era el indicado para poder llevar ese mensaje. Y dice el versículo 8, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías no puso excusas. Isaías no pensó en lo difícil que pudiera ser llevar el mensaje. Isaías no pensó en las limitaciones que pudiera tener a partir de obedecer a Dios. Isaías no pensó a lo mejor en los problemas o en la gente que no le quería escuchar, o le iba a cerrar la puerta, o lo iba a tildar de loco. Isaías no pensó nada de eso. Lo único que quería Isaías, hermanos, era obedecer a Dios. Era servir a Dios. Era ser parte del trabajo de Dios. Era ser parte de la obra de Dios. Era ser parte de esos hombres especiales que llevaran el evangelio. Y a usted se le puede venir a la mente quizá que Dios está hablando a los pastores, que Dios está hablando a los misioneros o a los evangelistas o a los predicadores. No, hermano. Dios nos está hablando a todos. A todo aquel que ya tuvo un arrepentimiento en su vida. A todo aquel que ha experimentado esa santidad de Dios. A todo aquel que ha experimentado esa regeneración de Dios.
a todo aquel que ha escuchado esas palabras del Evangelio. Ese llamado es para usted y para mí, para que vayamos y compartamos ese mensaje. Versículo 8. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos Isaías, hermanos, necesitamos en estos tiempos? Versículo 9. Cuando Isaías responde al llamado de Dios, Dios le contesta. Dios no solamente le dijo, qué bueno que estás dispuesto a obedecerme. Dios no le dijo, qué bueno porque eres uno de los afortunados y privilegiados. Dios no le dijo, yo vi tus capacidades, por eso te hice este llamado. Dios no le dijo eso. ¿Qué fue lo que Dios le dijo cuando Isaías estuvo dispuesto a obedecerle? Dice el versículo 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él santidad. Cuando Dios perdona, cuando Dios salva a una persona, se espera que cada uno de nosotros atendamos al llamado de predicar su palabra y que anhelemos el fruto del trabajo de nuestra predicación. Que disfrutemos de cómo las personas se convierten al Señor. Que veamos ver a las personas venir sinceramente a los pies de Cristo. Sin embargo, déjeme decirle, hermano, que en ocasiones usted y yo a lo mejor no vamos a ver el fruto de la predicación. A lo mejor no vamos a ver el fruto del trabajo que estemos haciendo. El mismo apóstol Pablo dijo que uno regó, que uno plantó, que uno regó y que otro sembró. Pero el trabajo lo da solamente, el fruto, lo da solamente el Señor. En el caso de Isaías, Dios le está diciendo, qué bueno que vienes a sumarte a este trabajo, qué bueno que quieres obedecer el llamado que te estoy dando, qué bueno que estás dispuesto a enviarte. Pero Dios le está diciendo las siguientes palabras: vas a predicar, vas a hacer la obra, vas a pronunciar el mensaje, pero vas a entender una cosa. Todo lo que hagas, a lo mejor no va a tener el fruto esperado. Dios le está diciendo a Isaías que el ministerio que él iba a iniciar sería un ministerio difícil, sería un ministerio sin éxito, un éxito aparente, porque él no va a ver la obra. Sería un ministerio en donde se iba a predicar al pueblo, pero el pueblo no iba a entender, en donde el pueblo no iba a escuchar, en donde el pueblo no iba a ver, en donde el pueblo no iba a ablandar su corazón, sino que lo iba a endurecer cada vez más. Y en ocasiones, hermanos, nosotros nos enfrentamos a eso, no vemos el fruto. Pero recordemos una cosa, el fruto es de Dios. Nosotros solamente somos colaboradores del Señor. Isaías lo tenía bien claro. Creo que muchos, si nos dijeran que vamos a predicar, que vamos a salir a evangelizar, que vamos a tocar puertas, y nos dijeran que no va a haber ninguna persona que nos reciba, nos íbamos a desanimar. Es más, no lo haríamos. Pero nosotros no lo sabemos. Por eso nos ha encomendado y nos ha dado el Señor la tarea de ir y predicar ese mensaje. Dios quería que Isaías predicase para que las personas no entendieran. Dios quería que Isaías predicase para que las personas no entendieran. La respuesta es sencilla, la respuesta es no. Simplemente Dios conocía a su pueblo. El mensaje de Isaías sería el instrumento utilizado por Dios para ocultar esa verdad de un pueblo que no quería recibirla. Es como cuando se nos da un consejo, pero ya sabemos, o cuando queremos dar un consejo, pero ya sabemos que aquella persona no va a recibir el consejo. Simplemente lo damos, aunque ya sé que aquella persona no va a recibir. Estos versículos indican, hermanos, la naturaleza rebelde del pueblo, y el no entender describía lo que sería el resultado de su predicación. Dios conocía al pueblo.
Dios conocía el corazón del pueblo. Dios conocía la naturaleza del pueblo. Isaías no. Y Dios le dice, vas a predicar, pero ellos no te van a escuchar. Vas a predicar, pero ellos van a endurecer su corazón. El problema no era el mensaje. El problema no era el mensajero. El problema era el corazón del hombre. El corazón del pueblo. Recordemos, hermanos, que aún el Señor Jesucristo usó las parábolas en su ministerio para hacer lo mismo. Para que los judíos escucharan, pero él sabía que no iban a atender. Que no iban a atender el llamado de Dios. Versículo 11, versículo 12 y versículo 13. Ya hemos visto hasta estos momentos que Dios revela su carácter, que Dios revela que Él es el único que puede perdonar pecados, pero también que Dios revela ese llamado que hace a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que quiere servirle, que quiere obedecerle. ¿De qué nos hablan los últimos versículos? 11, 12 y 13. Nuevamente se los leo. Y dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. En estos versículos, hermanos, ahora Dios está revelando la demanda exhaustiva, la demanda urgente de mi servicio a Dios. Es decir, que como cristianos no estamos o no pensemos que solamente una etapa de nuestras vidas o que solamente un tiempo determinado vamos a servir a Dios. No pensemos que solamente cuando estemos jóvenes y fuertes podemos servir a Dios, sino que los tiempos los va a ir dando el Señor. Él es el que nos va a indicar cuándo. Aún con edad avanzada se puede servir al Señor. Aún de niños se puede servir al Señor. Pero tenemos, hermanos, que encontrar los tiempos y el lugar en el cual necesitamos servir a Dios. Isaías le hace esta pregunta. Bueno, yo voy a predicar. Yo sé que la gente no va a entender, no va a escuchar. No va a querer el mensaje, va a endurecer su corazón. Pero ¿hasta qué punto, hasta cuándo voy a predicar este mensaje? Y Dios es bien claro. A veces nos hace falta, hermanos, el preguntarle a Dios claramente y directamente y ser específicos y saber qué es lo que espera y quiere de nosotros. La pregunta fue, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo estaré predicando a este pueblo? Y el Señor le respondió, versículo 11, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Cuando el labrador siembra la semilla, cuando la cultiva, cuando la cuida, el labrador espera recibir frutos de esa cosecha. ¿Cierto o falso? Y la respuesta es cierto. Isaías estaba preguntando entonces, ¿cuándo sería el momento en el cual él iba a esperar el fruto anhelado? Pero Dios le dice, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poder seguir cosechando, para poder seguir sembrando, para seguir cultivando, para seguir cuidando el mensaje que estoy dando? Y Dios fue muy claro. Él le dijo que tenía que hacerlo hasta que no hubiera hombre en las casas, hasta que la tierra estuviera hecha un desierto, hasta que las ciudades estuvieran asoladas. Dios le respondió que debía hacerlo hasta que Samaria y el territorio de Judá quedara en ruinas y quedara destruido. También anunció el cautiverio de Samaria, que ocurriría 10 años después de la predicación, porque dice el versículo 12, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra.
Tú vas a seguir predicando, tú vas a seguir dando este mensaje, pero no te desesperes. Va a llegar el momento en el cual vas a callar, pero mientras tienes que hacer este ministerio. No te tienes que cansar, no tienes que desesperarte, no tienes que ver la indiferencia de la gente, no tienes que ver que la gente no quiere nada, no tienes que ver que la gente se burle, no tienes que ver los problemas que vienen, no tienes que ver las dificultades. Sé paciente, porque yo tengo un tiempo para ellos, hasta que no quede nada de las ciudades, nada de Samaria, nada de Judá. Versículo 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Aunque en el ministerio de Isaías la mayoría de las personas iban a rechazar a Dios, Dios usaría ese remanente fiel de Israel que escucharían y creerían para comenzar de nuevo a levantar ese pueblo. El llamado que Dios hace a Isaías tiene que ver con Dios. No tiene que ver con la persona que era Isaías. No tiene que ver con la condición del pueblo, sino tiene que ver con la persona que es Dios. Y comienza diciendo, es un Dios santo, santo, santo. Es un Dios que perdona. Es un Dios que envía a hacer la obra, pero es un Dios que te va a sostener a pesar de las dificultades. La necesidad más importante de una persona es la de ser perdonada. Sin esta experiencia se sigue preso en el pecado y no hay posibilidad de la redención que ofrece el Señor. El arrepentimiento no viene por mirar nuestro pecado, sino viene por la santidad de Dios y su gran amor. Solo Dios es santo y solo Él puede perdonarnos, solo Él puede ayudarnos a dejar nuestros pecados y de esta manera buscar y vivir la santidad de Dios. No necesitamos hacer ningún ritual para ser perdonados, sino que somos perdonados solamente por la gracia de Dios, según nuestra fe. La dependencia en rituales va a limitar nuestra comprensión de la gracia de Dios. Mientras que Dios nos busca y quiere perdonarnos, quiere ofrecernos la vida nueva. Y hay que responder directamente a esa vida, a ese perdón y a esa santidad de Dios. Hemos sido perdonados, hermanos, por la gracia de Dios. Y ahora, como Isaías, necesitamos decirle, heme aquí, envíame a mí. Y estar dispuestos a predicar el mensaje por el cual nosotros hemos sido salvos. Ese mensaje de que Cristo fue crucificado por nuestros pecados y pagó por ellos en la cruz del Calvario. Que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. Pero que no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz, sino que ascendió a los cielos para preparar un lugar para todo aquel que cree. Pregunta, hermanos. Creo que estos problemas por los cuales estamos pasando a nivel mundial tienen que llevarnos a volver a escuchar a Dios. Tienen que llevarnos a levantar nuestra mirada y darnos cuenta que el Señor ahí está. Que no se ha olvidado del hombre, que no se ha olvidado de la tierra, sino que está pendiente. Y necesitamos, hermanos, el estar atentos a la voz de Dios el día de hoy. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos tratando de ponernos en sintonía con el Señor? ¿Y hemos tratado de escuchar esa voz y saber qué es lo que Dios quiere para nosotros? Si la respuesta es sí, ¿qué esperamos entonces, hermanos, para obedecerle? ¿Qué esperamos, amigos, para escuchar la voz de Dios? Podemos hacer dos cosas. Número 1, podemos arrepentirnos de nuestros pecados
y obtener ese perdón para ser salvos de una eternidad separada de Dios si es que nunca hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. O podemos arrepentirnos por no haber estado dispuestos a llevar el mensaje que Dios nos ha dado. Y de esta manera comenzar a proclamar su palabra en un mundo que está caído. Solamente hay dos cosas. Solamente hay dos decisiones ante la voz de Dios. Si yo aún no tengo a Cristo en mi corazón, es momento de arrepentirme. Por la santidad de Dios, por lo que Él es, y decirle: Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú seas mi Salvador. Es el momento. Pero también si ya somos salvos, entonces la decisión es arrepentirnos por no estar obedeciendo a Dios. Arrepentirnos por no estar llevando el mensaje del Señor. Arrepentirnos por no estarle sirviendo como Él espera. Y arrepentirnos porque a lo mejor el servicio no lo hemos hecho fielmente. ¿Qué decisión, hermano y amigo, va a tomar el día de hoy? No hay más. O servimos a Dios o servimos al mundo. Isaías reconoció en su vida: mis labios son inmundos. Habito en un pueblo de labios inmundos. ¿Cómo están nuestros labios? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo están nuestros ojos? ¿Cómo están sus ojos? ¿A quién, hermano, estamos sirviendo? Que el Espíritu Santo, hermanos, en esta mañana nos lleve a tomar esa decisión, dependiendo cuál sea la necesidad espiritual que cada uno tenga en su corazón y en su vida. En estos días que nos la hemos pasado en casa, es momento para reflexionar personalmente, pero también con la familia, de ver dónde estamos y qué estamos haciendo para Dios. ¿Qué tanto tiempo hemos aprovechado? ¿Qué tanto tiempo hemos perdido? Y la invitación está, hermanos. Dios se manifiesta en tiempos difíciles, como lo fue para la nación de Israel. En tiempos difíciles cuando se quedaron sin un rey. Pero llegó Dios. Ahorita la gente quizá no tiene una esperanza, pero ahí está Dios. Ahorita la gente necesita un mensaje de aliento, de exhortación, de amor, de ánimo. Ahí está Dios. Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios perdona, Dios llama, pero también Dios sostiene en el tiempo que quiere que le sirvamos, hermanos. Que Dios nos bendiga y que podamos tomar una decisión que pueda honrar el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer por último versículo 3 de Isaías capítulo 6. Ojalá puedan unirse conmigo en esta lectura en una sola voz, reconociendo esta cualidad única del Señor, que es su santidad. O nos unimos en la lectura, hermanos. Versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Que el Señor nos bendiga. Hermano, pues gracias le damos al Señor porque nos da la oportunidad de poderle ministrar a través de las redes, a través de la tecnología, usar lo que tenemos a la mano. Pero nada se compara con estar en su casa, con estar en el templo. Yo no sé si usted se le ha hecho un día anormal. Yo no sé si para usted se le haya hecho un día difícil por no salir a la casa de Dios. Pero son recomendaciones que el gobierno nos ha pedido. Lo estamos siguiendo, estamos obedeciendo. No nos están impidiendo el predicar. Lo estamos haciendo. Pero para que esto no se propague más, pues tomamos también la decisión de obedecer nuestras autoridades. Y que esto nos lleve, hermanos, a valorar más. A valorar nuestro templo, a valorar la casa de Dios, a valorar los tiempos que pasamos como iglesia, las reuniones, el poder vernos, el poder saludarnos, el poder estrechar nuestras manos. Que aprendamos, hermanos, a valorar esto. Yo sé que algunos de ustedes están saliendo a trabajar, algunos todavía están yendo a sus oficinas, a sus lugares de trabajo.
Cuídese mucho, protéjase, siga las recomendaciones que el gobierno nos está dando, pero sobre todo estemos orando. Estemos orando para que pronto podamos regresar a nuestros templos, para que pronto podamos congregarnos nuevamente, para que pronto pase esta enfermedad. Les recuerdo los anuncios, algunas consideraciones, hermanos, para estas actividades, estas transmisiones que estaremos teniendo. Recuerden la información que se le ha compartido. Queremos hacer un rol para ir a visitar o para hacer las visitas al templo, para que vean que haya movimiento. Durante esta semana pues ya lo hicimos. Si alguien quiere sumarse a esto, mándeme un mensajito por WhatsApp o contácteme por teléfono para ponernos de acuerdo qué días usted puede ir para dar una vuelta al templo. También, hermanos, recordarles las actividades en las cuales nos estaremos viendo por este medio. Voy a tratar de subir la predicación también a la cuenta de YouTube en caso de que lo pueda ver por aquella plataforma. Y les recuerdo que en los domingos a las 11 de la mañana estaremos congregándonos por este medio para tener la predicación. Algo inusual, en la escuela dominical lo vamos a tener los miércoles a las 7 de la tarde. Y la reunión de oración lo estaremos teniendo los viernes también a las 7 de la tarde. Los viernes de oración pues vamos a tratar de tener un momento interactivo. Si usted tiene algo que compartir, alguna necesidad, pues puede escribirnos ahí por el chat para que podamos leerle, para que podamos apoyarle y de esta manera ir compartiendo las necesidades en cuanto a las peticiones y oraciones que tenemos. En la página del Facebook estaremos subiendo las necesidades día a día. Hoy tocó la primera, así que está en nuestra lista de oración, hermano, para que oremos por los enfermos. En los cultos dominicales, hermanos, nuevamente les pedimos de su apoyo, de su colaboración. Hoy fue la familia de nuestra hermana Marta, la familia Quicle, que nos apoyó en la lectura, que nos apoyó en este canto. Ojalá que la semana siguiente tengamos otra familia que pueda sumarse a esta dinámica y nos apoye también con algunos cantos, con la lectura de la palabra de nuestro Dios también. Y apartemos el domingo a las 11 de la mañana un tiempo, hermanos, para congregarnos. A lo mejor es algo inusual, no estamos acostumbrados. No, a lo mejor puede vernos desde su comedor, desde su sala, aún desde su cama, pero aparte un lugar, aparte un tiempo para poder concentrarnos, hermanos, cada domingo y escuchar la palabra de nuestro Dios y escuchar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, apóyenos con las actividades que les recordamos, el apoyarnos con los cantos, con la lectura que seguiría Efesios capítulo 3. Y si hay algún hermano, algún varón que quiera apoyarnos con un tiempo para la bienvenida, pues le daremos también el tiempo, lo estaremos subiendo como el día de hoy, a las 11, tanto el coro, los coros, la lectura de la palabra de nuestro Dios y también pues un momento de bienvenida que puedan tener para cada uno de nosotros. ¿Qué más tengo por aquí? Hermanos, los diezmos, yo sé que a lo mejor no hemos previsto esto, pero pues ya tenemos algunas opciones. Algunos me han preguntado, se los he contestado y se lo confirmo por este medio. Para poder llegar a hacer llegar los diezmos y ofrendas a nuestra iglesia, pues puede contactar al hermano Lau, a su servidor, para poder ir al templo, para poder a lo mejor entregarle un sobre, a lo mejor poder ir a su domicilio si así lo desea y poder contabilizar, hermanos, las finanzas también de estos días. Puede ser difícil para algunos, pero para otros que tienen la posibilidad todavía de estar ofrendando y diezmando, pues les animamos, hermano, que lo sigamos haciendo. Recuerde que los recibos, los gastos pues siguen, aunque no estemos congregándonos en el templo, quizá pueden ser menores, pero bueno, los gastos siempre están ahí presentes y ojalá que podamos tener la fe para seguir cumpliendo con esta responsabilidad que tenemos de compartir la palabra de nuestro Dios a lugares donde no podemos ir. Recuerde que nada de lo que hacemos es en vano, sino que el Señor da fruto a cada una de las obras que usted y yo queremos y estemos dispuestos a hacer, hermanos. Que Dios nos bendiga. No sé qué le haya parecido esta transmisión. Si hay alguna sugerencia, háganoslo saber, escríbanos ahí por los mensajes, por el chat.
Y si necesita algo, también con toda confianza, un mensaje, llámenos para poder estar en contacto con usted, apoyarle en su necesidad, y ya le estaremos compartiendo si alguien también cuenta con alguna necesidad especial, y pues estamos, hermanos, para servirle. A pesar de que haya esta distancia, estamos dispuestos siempre a poderles visitar con todas las medidas que nos pide la salubridad de higiene, para poder llevar a cabo aún este acercamiento con cada uno de ustedes, hermanos. Ojalá que podamos vernos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Tenemos nuestro estudio bíblico. Voy a tratar de estar compartiendo las diapositivas como lo hemos estado haciendo en la escuela dominical, para que pueda tener este material. Igual lo voy a estar subiendo el material a la página del Facebook, pero también lo estaremos haciendo una transmisión con las diapositivas para que pueda ser un poquito más dinámico y no me vea solamente a mí, sino que pueda ver todo lo que estaremos compartiendo, hermanos. Pues que Dios nos bendiga. Ha sido un placer el poder estar con ustedes. Con lo que siempre le digo, coma rico, descanse. No sé cuántos de ustedes irán el día de mañana a trabajar, pero si es si es lo que le toca hacer, pues descanse para que el día de mañana pueda ir con toda paz, con toda confianza y con toda la actitud positiva de servirle al Señor, hermano, ahí donde el Señor le ha dado ese trabajo. Que Dios le conserve su trabajo, que Dios le prospere y que nos podamos ver pronto, hermanos. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.